¿Se escucha bien? Miguel, ¿se escucha bien? Se escucha. Sí, se escucha. Gracias. Bueno, muchachos, el cuadro que ven acá abajo es un recipiente en el cual, como ustedes ven, tiene una forma cualquiera al fondo. ¿Sí? Yo les repetí hasta el cansancio que en cualquier plano horizontal la presión es constante. Y acá, si esto fuese H1, la presión va a valer gamma por H1, el peso específico por H1. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan acá abajo, que se los agrando, si se fijan, está diciendo que la presión en A tiene que ser igual a la presión en B, en C, en D, en F y en G. ¿Por qué motivo son iguales? Si ustedes se fijan, la pared cambió, está en otra zona distinta del recipiente y demás. Pero ¿qué es lo que ocurre? Mientras, presten atención a esto porque es la base de varias cosas. Mientras yo tenga continuidad y el fluido hay algo que no les había dicho de Pascal, disculpen, es que la presión se transmite en forma instantánea y a todas las direcciones en la misma proporción. Cosa de que si yo, por ejemplo, tengo una columna y le aplico una fuerza P, se va a distribuir en forma uniforme a una distancia que va a ser mayor o igual que D, siendo D la menor de las dimensiones. ¿Sí? Entonces, acá va a haber como una concentración esta es la fuerza va a empezar a viajar así, y cuando llegó acá se hace uniforme. En cambio, cuando yo estoy en un fluido y le aplico una fuerza P, un delta P, este incremento de presión se transmite en todas las direcciones y en forma instantánea. ¿Ok? No es así en el caso de gases, ¿por qué? Porque si yo le aplico una presión P, hay una onda de choques, es un poco distinto el mecanismo de transmisión. Pero bueno, volvemos a los fluidos. El punto A y el punto B, mientras yo tenga continuidad, o sea, mientras yo tenga continuidad, pueda ir de un lado a otro, ¿sí? Las presiones van a ser iguales. Y como B y C están en el mismo plano isobárico, plano isobárico, plano horizontal y demás, C y D me puedo comunicar y están en el mismo plano, por lo tanto, presión en C es igual a la presión en D, la presión en B, en F, en E y están, bueno, y en D, son iguales y demás. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando entre el punto H y este punto creo que es I? ¿La presión vale lo mismo? No vale lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque yo también lo salteé acá. Si yo tengo un recipiente, que es el que estoy poniendo acá, en el cual tengo un fluido, tengo otro fluido, y supongamos tengo otro fluido más, la presión siempre va a tener una ley de variación lineal. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a tener una inclinación acá, ¿y cuál es la tangente de ese ángulo? Es el peso específico de este. En el segundo ángulo, la tangente de alfa sub 2 es el peso específico de 2 y demás. Entonces, cuando yo tengo capas de fluidos, en la cual siempre el fluido que está arriba es el más liviano, y así va creciendo hasta que el más pesado es el que está abajo, ¿sí? Van a tener un diagrama triangular con una inclinación que es función del peso específico de ese fluido. Otro diagrama y demás. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La presión, supongamos acá en el F, que sea el fondo, que vendría a ser gamma por H sub 1 más gamma por H sub 2 más gamma por H sub 3. H1, gamma 2 y gamma 3. O sea, se me van sumando, pero las leyes de variaciones respetan la sustancia que tenés entre cada una de las capas.
¿Ok? Entonces, si vamos acá abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Yo acá en esta zona tengo mercurio. Y en esta zona tengo agua. Entonces, si yo trazo el diagrama de presión para el punto este, F1, vamos a llamarlo, y este F2, yo voy a tener un diagrama hasta acá, cuya inclinación alfa sub 1, o sea, la tangente de alfa sub 1, es gamma, supongamos que este sea agua. ¿Ok? Y después, a partir de acá, de este punto, ¿qué tengo? Mercurio. Entonces, mi tangente va a ser esta, alfa 2. Y tangente de alfa 2 vendría a ser el peso específico del mercurio. Si ahora veo este diagrama de presión en este otro, voy a tener que el diagrama es lineal. Voy a tener alfa sub 1 y tangente de alfa sub 1 es gamma del H2O. ¿Ok? Entonces, la presión en F sub 1 es distinta de la presión en F sub 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá hay, lo que tengo acá, tengo un fluido y acá tengo otro fluido. Yo puedo considerar en un plano inclinado, en un plano horizontal, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, siempre y cuando tenga continuidad entre ambos. Puedo ir del punto 1 al punto 2 dentro del mismo fluido. ¿Ok? Bueno, y listo. O sea, yo les mandé esto como para que lo vean y demás, pero me parece que, bueno, queda más claro contándoselo. Ahora vamos a pasar a los problemas. La práctica es sencilla. Lo que tenemos acá es un manómetro, un pisómetro, manómetro. Pisómetro, si vos tenés un caño, ¿sí? Y lo perforás con un cañito muy fino, el agua va a subir dentro de ese cañito a una altura H, ¿sí? Que va a ser la presión sobre el peso específico del líquido. Entonces, si vos, por ejemplo, vas y tenés un caño, están ustedes en una planta de alcohol, ¿sí? Y saben que están trabajando a 0,3 kilos por centímetro cuadrado. Y si le ponen un manómetro, un tubito, esto más o menos ¿cuánto sería? Subiría unos 3 metros, aproximadamente. Si fuesen 2 kilos por centímetro cuadrado, le subiría 2 metros y demás. Entonces, un piezómetro es un tubo muy fino, entre 1 a 2 centímetros, en el cual, si vos perforás el caño, lo pones para medir hasta qué altura va a subir el fluido. No es de mucha utilidad, pero es como para que entiendan el concepto. Ahora, acá en el caso este, de los piezómetros que tenemos nosotros, vos tenés acá en este caso eh, un compartimento en el cual te piden que vos haces la presión y tenés un gas. Entonces, si vos querés medir la presión, lo que haces es, colocás esto que habitualmente esto que es el piezómetro, que habitualmente es una manguera, la conectás. El piezómetro siempre tiene lo que está en color celeste, es una sustancia que está dentro del piezómetro. Habitualmente, si vas a medir presiones importantes, esa sustancia tiene que ser pesada, como en el caso del mercurio, o si vas a medir pequeñas variaciones, la sustancia que vos tengas acá tiene que ser parecida a la sustancia que vos tengas dentro del piezómetro. Pero bueno, dicho esto, o sea, lo que vos vas a tener que medir es cuál es la altura, cómo me cambió en una rama o en otra el piezómetro para saber cuál es la presión. Entonces, el enunciado te dice, se utiliza un manómetro para medir la presión en un tanque. El fluido que se utiliza tiene una gravedad relativa de 0,85, o sea, este, esto en celeste que tenemos tiene una de 0,85, por lo tanto es menos densa que el agua.
teniendo una elevación del manómetro de 55 centímetros. Lo que vos vas a medir eso son los 55 centímetros. Y sometidos a una presión atmosférica de 96 kilopascales. ¿Ok? Si te están dando como dato la presión atmosférica, te están pidiendo que trabajes en forma absoluta. Porque si no, no te daría la presión atmosférica. Ya la consideras vos igual a cero. ¿Ok? Que es el punto de referencia que yo les había dicho. ¿Con qué premisas partir? La presión en cualquier punto, en este, o en el punto B, o acá, siempre va a ser el peso de la columna de líquido que vos tengas. ¿Ok? Por encima del punto. Tenemos nos dan como datos un líquido con una masa específica relativa de 0,85 y el tanque contiene gas. Ahora, nosotros vimos hace rato que si yo tenía esto, supongamos que hubiese sido gama del agua, este alfa es 45 grados. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un gas, la presión en un gas también va a variar con gamma por H. Pero el gas es tan liviano que en definitiva, si yo estoy en una habitación, ¿voy a tener diferencia de presión entre el techo y el piso? No, porque el gas es muy liviano. Tengan en cuenta que un metro cúbico de oxígeno pesa aproximadamente 1,2 kg, 1,3 kg. Y un metro cúbico de agua te está pesando 1.000 kilos. Por eso es tan importante el tema de, por ejemplo, los aerogeneradores trabajan con aire. Una turbina marítima trabaja con una sustancia que es 1.000 veces más pesada que el aire. Por lo tanto, su capacidad de generación es muy superior, a menor tamaño. Vos tenés aerogeneradores muy grandes para tener mayor potencia, pero vos podrías tener potencias similares en algo más chico, únicamente que tiene que estar sumergido en agua. Fíjense que las turbinas de Yacyretá, por más grandes que sean, tienen en este momento, creo que son 20 metros, 15 o 20 metros de diámetro, no me acuerdo exactamente. Mientras, y generan más potencia que los aerogeneradores más grandes, que si no me equivoco, alguno de ustedes lo puede saber mejor que yo, y están prácticamente en aspas de 80, 90 metros de cada aspa, o sea, 160 de diámetro. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo la presión acá arriba, en el recinto del gas, va a ser prácticamente igual a la presión abajo en el gas, por lo liviano que es, ¿ok? Trabajamos, en el punto 4, trabajamos con presiones absolutas. ¿Cómo desarrollamos? El manómetro me permite conocer la presión del tanque a partir de la lectura, como yo le decía, de esto. ¿Cuánto se movió la columna dentro del piezómetro? Yo tengo acá que estoy trabajando con una masa relativa, con una densidad relativa de 0,85. Por lo tanto, me va a pesar siempre la densidad relativa con respecto al agua a 20 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, son 1.000 kilos por metro cúbico, va a ser por 0,85, 850 kilos. ¿Yo cómo resuelvo todos los problemas de manómetro? Yo los problemas de manómetro, como limpiar si pueden, un poco mejor. Yo todos los problemas de manómetro, lo que uno va haciendo es, empieza a recorrer el manómetro en un sentido o en el otro, calculando las presiones, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener, si empiezo a recorrer el manómetro, ¿cuánto vale la presión en B? Ya ustedes de tanto escucharme saben que la presión en B, ¿cómo sería? Vendría a ser la presión atmosférica, que es la que yo tengo acá, más el peso específico de este fluido, que era 850 por la diferencia de altura entre A y B. Entonces, yo empiezo a recorrer, yo tengo que saber cuál es la diferencia de presión. Y la diferencia de presión, yo ya sé que entre el punto A y el punto B me incremento esto. Pero sé que el punto B
y el C están a la misma presión. ¿Por qué? Están con el mismo fluido sobre un plano horizontal. Entonces yo voy a saber ahora que la presión en C es igual a la presión en B. ¿Por qué motivo? Porque están al mismo nivel, están en el mismo plano isobárico. ¿Ok? Entonces yo ya calculé la presión en B. Por ende, como están en el mismo plano isobárico, yo ya sé cuál es la presión en C. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, acá abajo, como la presión de B es igual a C, yo voy a tener que la presión en C es igual a la presión en A más esto, que era lo que yo había obtenido en la rama del manómetro. ¿Ok? Entonces, yo ahora puedo determinar y calcular cuál es la presión en C, sumándole la presión en kilopascales más el peso de la columna. Esta presión es una presión absoluta. ¿Por qué motivo? Porque yo le estoy sumando la presión atmosférica. Entonces, presión en C es una presión absoluta. ¿Sí? Si yo le hubiese sacado en la cuenta los 96 kilopascales, ¿sí? Me hubiese dado un término bastante menor, creo que te daba 824 kilopascales por metro cuadrado. Entonces, eso hubiese sido una relativa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A mí me pedían la presión acá, la presión en el recipiente. Yo averigüé la presión en C. La presión en el recipiente, P en el recipiente, es igual a la presión en C. ¿Por qué motivo? Porque yo les acababa de decir que la presión acá abajo es lo mismo que acá arriba. Entonces, si yo tengo que recorrer desde el punto C al centro de gravedad de mi recipiente, la presión casi no me va a variar. Entonces, por lo tanto, puedo decir que la presión del recipiente es igual a la presión en C. ¿Ok? Entonces, siempre que tenga un recipiente con gas, ¿sí? La presión es la misma en toda su dimensión. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Bueno, vamos al segundo problema, es bastante parecido. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Arriba, yo tengo acá, arriba de todo voy a tener aire. Eso lo vamos a ver en algunos ejercicios de hidrostática. Entonces, yo tengo un recipiente en el cual tengo aire, tengo acá un fluido con una densidad relativa de 0,8, ¿sí? Y tengo agua. Me piden calcular la presión en A, que sería la presión acá arriba. ¿Ok? Yo que parto de la base que me están dando la presión, si no me dan como dato, ¿no? ¿Cuánto vale la presión en D? La presión en D es igual a la presión atmosférica. ¿Ok? Entonces empiezo a recorrer el piezómetro en este sentido. ¿Cuánto me va a valer la presión? Esto vale la presión en C, ¿no es cierto? La presión en el punto C, ¿cuánto va a valer? Si yo trazo un plano horizontal, la presión en C va a ser la presión que yo tenía acá en D, más estos 0,4 metros que me están dando como dato. Entonces, empiezo recorriendo acá arriba, voy bajando, llego a D, después me tengo que ir al punto C, ¿sí? ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? Para ir al mismo nivel que el C, me incrementa la presión en 0,4, ¿ok? Y yo ya tengo cuál es la presión ahí en el punto C. ¿Por qué? Porque la presión en el punto C está al mismo nivel que este otro punto, ¿ok? A su vez, si empiezo recorriendo del otro lado, voy a saber que el nivel 1,1, que sería este, el de acá abajo, ¿sí? ¿Cuánto vale la presión? Vale la presión del aire más la presión
del aceite, que tiene una profundidad acá de 2 metros. ¿Ok? Yo a su vez ya había determinado que el punto C, yo ya había calculado cuál era la presión. ¿Sí? Del lado derecho. Si lo calculo ahora del lado izquierdo, viniendo por el lado del recipiente, yo voy a tener que cuánto vale la presión en C, acá. Va a haber la presión en A, la presión del aire de la cámara de ese de aire, más el peso del aceite, el peso específico del aceite por los 2 metros, más el agua. ¿Sí? Yo tenía que me daban como dato que esta altura eran 5 metros y yo tenía que esto eran 2 metros. Así que por lo tanto, esta diferencia es 3 metros. ¿De acuerdo? O sea que está fuera de escala. De acá a acá, yo tendría 3 metros. Entonces yo calculé la presión en C, la presión en C del lado derecho y del lado izquierdo. Igualo 1,2. Entonces, yo tengo que la presión en D, que era del lado derecho menos esto, igual a estos dos términos. Y lo que voy despejando acá es lo que me están pidiendo como incógnita, que es P sub A. Lo despejo de acá. Y obtengo que son esos 840 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Como para que tengan una idea, 1 kilo por centímetro cuadrado de presión serían 10.330. Es una presión leve. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene que interesar? Si yo tomo ahora el recipiente y trazo los diagramas de presión, acá hay un error, ¿no es cierto? Pero bueno, dejémoslo así. Yo voy a tener que hasta acá tengo una determinada presión que es la del aceite, y hasta acá voy a tener una presión que es la del agua. Entonces voy a tener esto así, así, y acá me va a ampliar. Cuando yo acá arriba en una parte superior de un recipiente no me digan nada y me hablan de una presión, yo voy a estar considerando que estoy trabajando con presiones manométricas. Mientras a mí no me digan absolutamente nada, siempre no había visto, disculpa, pero yo no había visto el chat. La ecuación 1 es esta. ¿Está bien, Petrulio? Lo vi tarde, disculpa. Bueno, entonces, si yo voy trazando el diagrama de presión, voy a tener una presión acá arriba, voy a tener otra presión acá del aceite y voy a tener otra presión acá de líquido. Entonces, mientras no me indiquen nada en contrario, esta presión va a ser una presión manométrica o relativa. ¿Sí? Y lo que me va a producir... Perdón, profesor. ¿Te escucho? No, iba a decir eso, que hay una pregunta en el chat de la ecuación 2. Bueno, fíjate, la ecuación 2, yo en la ecuación 2 trato de determinar cuál es la presión en C acá abajo, ¿sí? Viniendo por el lado del recipiente. ¿Cómo vendría a ser la ecuación 2? Vendría a ser la presión del aire allá arriba, ¿sí? Más, si sigo bajando en esta dirección, voy a tener el aceite, más gamma del aceite por los 2 metros. Acuérdense que yo venía bajando así con un diagrama triangular, ¿ok? Y después, más, yo ya entro en el agua, más gamma del agua, ¿de acuerdo? Fíjense en la figura que yo tenía entre el aceite y el punto C 5 metros, y el desarrollo del aceite es 2 metros.
Por lo tanto, ¿qué voy a tener de agua? 5 menos 2 metros. Esta es la ecuación 2. Entonces, esa es la expresión de la presión viniendo por el lado del recipiente. ¿De acuerdo? Yo tenía la ecuación 1, que es la que había preguntado. En la 1 sumás la columna desde el tubo. En la 1 yo vengo desde acá arriba y llego hasta acá. Siempre voy hasta el nivel del punto C. ¿Sí? Se va. Siempre voy desde presión atmosférica y llego hasta el punto C, y lo único que voy sumando es la presión atmosférica más la distancia esta de 0,4 metros, que es esta ecuación, la 1. ¿Sí? Después, yo tengo que venir por el lado izquierdo, por el recipiente, y tengo que sumar, que es lo que te estoy marcando. La presión arriba, la presión acá. Los 2 metros de aceite. ¿Sí? Y después esto, véanlo con más detenimiento, yo tenía que tengo una altura de 5 metros y un desarrollo de 3 metros del aceite. ¿Qué pasa si la columna de agua tiene menos de 3 metros? Y no, si la columna de agua tiene menos de 3 metros, tendrías menos presión. Y hasta que... Y si en lugar de 5 metros tuvieras 2 metros, prácticamente el aceite estaría al nivel de entrada del tubo. Pero eso es un ejercicio. ¿Cómo calculaste PA? PA es la incógnita. PA es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la presión? Fíjense acá arriba. ¿Cuál es la presión del punto A? ¿Sí? Es la incógnita que yo tengo. Entonces, igualé 1 e igualé 2. ¿Sí? Y llego acá, voy a marcar en rojo, y de esta ecuación voy a tener que despejar P sub A. Y lo despejo acá abajo. Ya en 10 minutos vamos a tener que cortar. Entonces, determino eso. ¿Ok? Y esto es un diagrama que lo vamos a ver ya más extendido. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá arriba de todo, muchachos, si yo tengo acá arriba de todo aire que me está comprimiendo el líquido que tengo acá abajo, es como que lo estoy apretando. Ahora, si yo no tengo nada y el líquido se me trata de ir, es como que estás haciendo con una jeringa, estás extrayendo vacío. ¿Ok? Entonces, si acá queda vacío, ese vacío es como que chupa hacia arriba el líquido. Es como cuando ustedes ponen en la palma de la mano un vaso y vieron que no le termina de vaciar. ¿Por qué? Porque en el vaso, en la parte superior, queda vacío y por lo tanto succiona. Entonces, si yo tengo de acá a acá, tendría una determinada presión que vendría a ser gamma del aceite por esta H. Pero a su vez tendría una fuerza hacia arriba en el caso de que acá fuese vacío, que impide, ¿sí?, que que el recipiente se vacíe. Por ese motivo, ustedes tienen que, en las latas, cuando tienen que vaciar algo, tienen que sacar líquido, pero te tiene que entrar oxígeno, aire por otro lado para que ustedes puedan vaciarla. Si no se produce vacío, se produce succión. ¿Ok? Bueno, estos son los dos primeros ejercicios, se los mando hechos también. ¿Ok? Vamos al ejercicio 3 y 4. El ejercicio 3, siempre seguimos, bueno, con estos piezometros. Acá hay uno de varias ramas, ¿no es cierto? La mecánica es la misma. Lo que nos están pidiendo acá es calcular la presión en el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan acá en el enunciado, es calcular la presión absoluta del punto A. Si la presión es barométrica total es de 722, o sea, te están diciendo que, no la dibujé, que son 722 milímetros de mercurio. Acuérdense que una atmósfera eran 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, calcular la presión en el punto A, la absoluta, ya me están diciendo que voy a tener que sumar la atmosférica o la relativa,
del punto A si la presión barométrica total es de 722. Y lo que me dan acá son las cotas del punto A, del punto B y demás. En definitiva, realizar un barómetro es venir por un camino, venir por el otro, y es un tema geométrico, nada más. Son pesos específicos por diferencias de cotas. En eso consiste todo. Y lo único que nos valemos es que el punto F tiene que tener la misma presión que el punto G, el punto E tiene que tener la misma presión que el punto E. ¿Por qué? Porque son planos horizontales dentro del mismo fluido. El punto D y el punto E van a tener la misma presión. ¿Por qué? Porque el punto D, un poquitito más arriba, ya está con el agua, y el punto E está en el agua. Entonces, un infinitésimo arriba de esta D, voy a tener la misma presión que en el punto E que ya está en el agua. ¿Ok? Entonces, sobre el mismo fluido, en planos horizontales, las presiones son constantes. Y en base a eso voy recorriendo lo que vendría a ser el barómetro. Entonces, elegimos dos puntos dentro del mismo fluido, con el mismo nivel, y lo que les decía, planos isobáricos, las presiones son constantes. La presión en B es igual a la presión en C. La presión en B, que es lo que les estoy marcando acá abajo, es igual a la presión en B. ¿Por qué? Es mercurio, ¿sí? Y están al mismo nivel. Recorriendo desde la derecha, porque puedo ir saltando de un punto a otro, yo tengo que del punto C al D, ¿qué es lo que me va a pasar? Yo ahora, el punto C, ¿cómo es la presión del punto C y del punto D? La presión en el punto C es mayor que el D. ¿Por qué? Porque tengo toda esta columna de mercurio. Entonces, si se fijan, la presión en C es igual a la presión en D más el peso de esta columna, que es esta columna que yo les dibujaba. La presión en D, como les acabo de decir, es igual a la presión en D. Igual a esto. ¿De acuerdo? La presión en F es igual a la presión en G. Y la presión en G, como lo había calculado, que era la presión atmosférica más toda esta columna de mercurio. Entonces, yendo por un lado y por el otro, llego a igualar que esta es la presión en C. Y la presión en C va a tener que ser igual a la presión en B. Y conociendo la presión en B, tendría que llegar a calcular la presión en A. Entonces, si parto de B hacia la izquierda, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Cómo va a ser la presión en A? La presión en A va a ser igual a la presión en B menos gamma del agua por delta, por la diferencia de nivel entre el punto A y el punto B. Y es lo que colocamos acá. Entonces la presión en A es igual a la presión en B, y la calculé recorriendo por este lado, ¿sí? Menos, porque cuando yo voy subiendo, la presión es menor, cuando voy bajando, la presión es mayor. Menos la presión, menos el peso específico del agua, por esta diferencia de H. Igualo ambas y llevo a que esto vendría a ser la presión en A. Ahora, yo les quería mostrar algo que lo vamos a ver en los próximos prácticos. Cuando yo tengo una presión acá, que si me dicen que es mayor que cero y no me dicen más nada, es manométrica, esta presión, ¿sí? Es como que me está empujando el líquido hacia abajo, ¿sí? Y eso es equivalente a una altura adicional de agua, que es la presión sobre el peso específico del agua. Acá hicimos las cuentas. Estos son 38.313 kilos. Dividido el peso específico del agua, es como que yo tengo 3.7 metros. Entonces,
Cuando se encuentren con una cosa así, ustedes van a considerar que el agua no tiene esta altura, va a tener esta para el cálculo de la presión. Si esta presión A hubiese sido menor que cero, lo que hubiese pasado es que me hubiese descendido el diagrama. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, esta partícula tiene una presión que es gamma por H, pero a su vez tiene una succión hacia arriba negativa, que es el vacío, esta presión menor que cero. Por lo tanto, el diagrama de empuje, el diagrama de presiones se va a ver reducido. Entonces, si tengo una presión positiva, el diagrama sube. Si tengo una presión negativa, el diagrama se hace más bajo. Y el empuje es menor. ¿Por qué? Porque el agua está siendo succionada hacia arriba. Me pusiste Bray. ¿A qué resolución anterior? ¿Me escuchás, Bray? Una pregunta. Mi nombre es Fermín. Sí, Fermín. ¿En qué momento usás el dato de los 722 milímetros de mercurio? Cuando calculo la presión atmosférica, los 722 milímetros de mercurio a veces se ponen para molestar, pero vos lo que tenés que calcular esos 722 milímetros de mercurio es qué columna de agua es el equivalente. Entonces yo te dije, 760 milímetros de mercurio son 10,33 metros de agua. 722 haces la proporción. ¿Ok? Perfecto, gracias. No, no es nada. Bueno, ahora vamos a tener que, ya creo que consta. Bueno, entonces, quedábamos